si internamente mi mundo es un caos, todo lo de afuera va a estar en mi contra. ¿Cómo yo puedo invitar a la persona a que en lo que hace día a día empiece a llevar pedacitos, fracciones, minutos de conciencia a cómo está? Lo que hace eso es que va reforzando estructuras del cerebro que gestionan nuestra parte emocional. Lo que trato de compartir es que hay otras formas que suman mucho a lo que nosotros hacemos dentro del consultorio o fuera en lo particular. Pau, bienvenida. Un placer tenerte acá. Y bueno, parte de llegar a ti para esta entrevista fue por escuchar historias de personas diagnosticadas con enfermedades terminales que después de un proceso contigo lograron salir de todo eso. Incluso personas que estaban diagnosticadas con cáncer y pudieron revertirlo sin quimioterapia. ¿Cómo explicas esto? Bueno, gracias chicos por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Creo que es importante en esa pregunta destacar que no trabajé sola con esas personas. ¿Ah? Sí es verdad que incluso hasta los procesos o los diagnósticos tan fuertes como los de cáncer pueden tener una curación o una sanación sin efectos de quimioterapia, por ejemplo, pero se necesita sí un equipo que esté dispuesto a sostener a la persona, dejando al lado los miedos propios, una familia continente, médicos que estén dispuestos a sostener, ayudar, asistir, sin juicio, ¿sí? Y médicos también que estén dispuestos a asistir rápidamente desde un fármaco, si es necesario, si esa persona se complica o lo que sea, sin juicio también. Entonces es un proceso que requiere de un grupo que esté bien comprometido con esas personas. Con algunas tuvimos el grupo acá y con otros grupos a distancia, ¿sí? Porque a veces se necesitan médicos que, si la persona está en el exterior, un médico que vea, que palpe, que oculte, ¿no? Que vaya haciendo también ese seguimiento desde el contacto físico. Pero es un proceso que no todo el mundo está dispuesto a transitar. Hay que tener mucha certeza, mucha confianza en que el camino es por ahí, sin acceso a los químicos. Y el miedo cuando aparece a veces pone en duda eso. Y bueno, y la persona en ese momento a veces duda de qué opción sí tomar. Pero es un proceso largo. Es un proceso largo. Bueno, y ahora sí, ¿quién es Paola Yolde? Esa pregunta me hizo pensar, chiquilín. Porque de verdad que hasta el día de hoy me pregunto quién soy, para qué vine, quién soy, pero una pregunta profunda, ¿no? El quién soy para lo conocido, soy hija de Nelly, de Alberto, esposa de Alejandro, profesión médica, hice la especialidad de gastroenterología, ¿no? Es como que voy al encuentro permanente de todo aquello que me ayude a sumar en la consulta. Pero el quién soy es una pregunta que aún me sigo haciendo, ¿no? Es como, bueno, sí, lo más conocido es que digamos soy un alma transitando una experiencia humana, pero me hizo pensar mucho porque de verdad todavía sigo explorando el quién soy. Hola, perdón por la pausa. Queríamos agradecerte por estar escuchándonos hoy. También queríamos pedirte que te unas al canal. Nos ayudaría un montón a seguir creciendo como comunidad y que el mensaje se expanda. Y ahora sí, sin robarte más tiempo, esperamos que disfrutes este episodio y te deje algo bonito. Mm, ¿Hubo algún momento en tu vida que te hizo cuestionar que la medicina convencional no era lo único? mm, todo el tiempo. Sí. No sé desde cuándo empezó ese cuestionamiento exactamente, pero creo que desde que entré a la facultad había algo dentro mío que por ahí no resonaba mucho con la forma. Después de que me recibí, cuando empecé la práctica,
cuando empecé a ver pacientes reales, donde no tenía a mis profesores ahí que me guiaran, donde no tenía el libro como para ir a leer. Creo que ahí el adaptarme a los protocolos, a los tiempos, bueno, ¿no? A todos esos mandatos que venían de las instituciones, creo que me di cuenta de que le faltaba algo muy importante a lo que me habían enseñado y era cómo conectar con la esencia de esa persona, con toda su historia, con todo lo que estaba detrás, ¿no? De esa persona que tenía en el consultorio enfrente. Creo que eso también me llevó a esa búsqueda, que era más mía, que era muy propia, pero que después se extendió bueno, a explorar qué más hay detrás de lo que le pasa a la persona y que no me lo enseñan y hasta el día de hoy no lo enseñan tampoco en la facultad. Pero ese cuestionamiento y eso de que le falta algo a la medicina alopática hasta el día de hoy sigue en mí, porque miro y sigo viendo huecos y sombras y que va para un lugar y mi corazón me guía para el otro. Es, es Es difícil, permanente. es difícil ver cómo vas con un síntoma o algo al médico general y en un segundo te dicen o qué pastilla tomar o tratan a todos con igual como una generalidad, digamos, Mm. en vez de ahondar en eso, en la historia de esa persona, en su esencia. Sí, es que de alguna manera la guía que nosotros tenemos como médicos, que es muy buena, nos ayuda a ordenarnos internamente. Cuando yo tengo una guía, un protocolo y el paciente llega y me dice qué síntoma tiene o yo veo algo en su cuerpo, internamente y mentalmente, esa guía que aprendí me sirve para hacer una especie de síntesis y para Claro, más o menos ordenarme hacia dónde voy a guiar. Pero es un inicio. claro. Si yo me quedo solo con eso, me pierdo la riqueza de la persona. Como que me pierdo su mundo y me quedo con un pedacito que es muy chiquitito, que es lo más materialista. ¿Qué le pasa al cuerpo físico? Ah, ¿No? ¿Qué le pasa a esa mente, que también es materia? Entonces me pierdo todo lo demás. te sirve como por un camino, pero después habría otro Sí, trabajo atrás. es como abro la puerta a algo más. Pero tampoco nos enseñan qué pasa si yo abro la puerta. Abro la puerta, ese paciente se desploma, se larga a llorar. ¿Qué hago con eso? ¿No? Pase a psicólogo, pase a psiquiatra, porque no sé manejar, no nos enseñan a manejar la emoción del otro, porque también nos pasa que nos cuesta manejar nuestras propias emociones y muchas veces es ese reflejo, ¿no? Lo que le pasa al otro despierta algo en mí, como no sé qué hacer con eso, cierro la puerta y derivo o mando exámenes y termina la consulta. Es como muy... ¿Y cómo cambia la mirada del paciente cuando entiende que la enfermedad no es un error, sino un proceso adaptativo? Mm. Lo que siempre refieren, y es siempre o casi siempre, es esa sensación de alivio. De, entonces no hay nada malo conmigo. Entonces no estoy haciendo nada malo yo. No hay culpa. Entiendo que es algo que me pasó y cómo mi cuerpo reaccionó a eso. Libera y libera. Hay algo en el cuerpo también que alivia, que afloja y se transita mejor el proceso. Es desde el para qué está esto, para qué me está pasando, ¿no? ¿Qué estoy viviendo? Que mi cuerpo lo está mostrando a través de ese síntoma, de eso que estoy sintiendo a nivel emocional o físico. Es una sensación de alivio. Sí, ahí también creo que va mucho en cómo también nosotros tenemos como formación de qué hacemos al respecto cuando bueno, porque creo que el sistema un poco nos ha llevado a eso y lo primero que haces es asustarte y, Sí, ¿viste? O criticarte por malos hábitos o no sé, un montón de cosas. Que creo que también ahí hay que enfocar esa parte también, ¿no? Me parece sí, sí. de educar desde ese lado también. Y que también está esa creencia de que si estoy, estar sano, estar enfermo, que estar en salud implica no sentir nada físicamente, ¿no? No tener ningún diagnóstico. Claro. Y desde ese lugar donde hacemos tan opuestos los conceptos de salud y enfermedad, cuando una persona siente algo o le pasa algo en el cuerpo y resulta que si mira para su costado, a su hermana, o si mira para atrás, a su mamá, le pasó algo similar,
en ese momento, si esa persona no entendió lo que le pasó a su mamá o a su hermana desde otro lugar, ¿sí? Y esa enfermedad o ese síntoma o ese diagnóstico se vivió con dolor o llegó una pérdida física, una muerte, un fallecimiento, lo primero que va a aparecer es el miedo a que el desenlace sea el mismo. Y si va un médico, ¿no? Y el colega, lo primero que le dice es que eso que le pasa es porque por su antecedente familiar, porque a su mamá, se refuerza mucho más esa idea del miedo de que algo está mal en uno. Y muchas veces si el miedo es muy intenso, el inconsciente va a bloquear y no me va a permitir ir a mirar qué hay más allá. Me quedo ahí, ¿no? Me quedo como en ese sufrimiento de lo que está pasando. Aparte de tu rol como doctora, también sos formadora en biocodificación y medicina integrativa, formadora de profesionales en esas áreas. Mm, ¿Qué buscas despertar en esas personas con esa formación? mm. No sé si busco despertar algo en particular, pero creo que lo que trato de compartir es que hay otras formas que suman mucho a lo que nosotros hacemos dentro del consultorio o fuera en lo particular. Creo que es mostrar eso, ¿no? Que la persona cuando llega al consultorio, esa persona no está sola, tiene un sistema familiar, tiene un mundo interno, tiene experiencias previas, tiene creencias que por ahí pueden estar firmes, tiene experiencias vividas, tiene dolores, tiene duelos, tiene hijos. Entonces es como yo puedo, en esos 15 o 20 minutos que tengo en el consultorio, de alguna manera, qué preguntas puedo hacer que me muestren qué es lo que está detrás de lo que esa persona trae como síntoma. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Desde qué lugar yo puedo conectar en profundidad con esa persona y no quedarme solamente con lo que se desacomodó a nivel físico? ¿Sí? Entonces es mucha riqueza conocer cuáles fueron sus traumas, de alguna manera lo que vivió, cómo condicionó su forma, su carácter, ¿sí? Sus experiencias, por qué repite lo mismo que su familia, desde dónde viene eso, por qué el síntoma se repite igual en el sistema familiar. Es ver un poco más allá y ahí es donde se integran muchas miradas, desde las constelaciones, desde el trauma, desde la neurociencia, la meditación, desde la PNL, o sea, es una integración de todo aquello que a mí me ha servido y que hoy lo comparto desde ese lugar. Cada uno lo toma si le hace sentido, pero por lo menos eso está ahí a disposición. Bien. Y decís que uno de tus propósitos es mostrar que hay formas de verdaderamente humanas de ejercer la profesión médica. Em, la pregunta viene de ahí, ¿qué es lo que vuelve realmente humana a la medicina? Mira, yo creo que lo que más la vuelve humana es volver a conectar con esa medicina ancestral, ¿no? La medicina de nuestros abuelos, incluso hasta antes, donde la conexión con la naturaleza estaba presente ahí, desde lo que tomo como alimento, desde lo que tomo como medicina, desde los encuentros la naturaleza, desde el conocer mi propia naturaleza, ¿no? ¿Cómo puedo volver a esa parte que hemos olvidado y que existe en cada uno de nosotros, volver a conectar con la propia naturaleza nuestra? Y que en la medicina ancestral estaba, ¿no? Cuando tenía algún dolor o algo y que la abuela te preparaba un té, un café, un caldo, ¿no? Y le ponía algo que vos sabías que eso lo tomabas y te mejorabas, ¿no? Esa sabiduría que el cuerpo tiene. ¿Cómo volver a conectar con eso? Creo que cuando volvemos a ese lugar, dejamos un poquito a un costado lo químico, lo farmacológico, y es hacia donde va hoy el sistema, ¿no? Cuanto más tomo de fármacos, más rápido alivio. Pero ese no es el camino. ¿Cómo puedo volver a la otra medicina? La que sabía cuándo ir a consultar y cuándo lo puedo resolver yo.
la que me permite quedarme un ratito con el síntoma, explorar a ver qué me está pasando, qué es lo que estoy necesitando. Que el químico me lo va a resolver, sí, rápido, me lo va a sacar rápido, pero el fondo, lo de fondo va a seguir estando ahí. Entonces, es un lugar a donde invito siempre al paciente a explorar, que va en dirección hoy bastante contraria hacia donde el sistema nos está Claro. llevando, ¿no? Que me pregunto y reflexiono bastante sobre esto. ¿Cómo fue que nos alejamos tanto de lo ancestral y de la naturaleza? Y hoy cada vez más estamos como buscando volver a eso. Mucha gente que se está mudando de la ciudad, mucha gente quiere volver a conectar con lo natural, con la medicina natural. Y muchas personas las que han pasado por acá también, como que traen ese mensaje de volver a lo ancestral, a lo natural. ¿Qué crees que fue lo que nos alejó tanto de eso? Yo creo que ha sido un proceso largo y desde mi corazón ha sido un trabajo muy fino que se ha hecho a nivel de sociedad, a nivel de humanidad, ¿no? Porque creo que se han ido tocando puntos donde de alguna forma em, nos fueron guiando despacito, ¿no? Nos fueron guiando hacia ese lugar donde empezamos a encontrar soluciones más rápidas. Empezamos a construir imágenes nuestras que son bastante alejadas de la realidad. Empezamos a darle de comer o agrandar ese ego, ¿sí? Que nos hace buscar más de eso y nos protege tanto que la esencia, que sabe que la naturaleza está ahí, es como que eso se va alejando. Pero creo que ha sido un trabajo de muchos años, muchos, muchos, muchos. Y de hecho en lo personal, de construir eso me ha llevado muchos años. Darme cuenta de hacia dónde yo también estaba dirigiéndome implica primero un revolcón de humildad Mm. y segundo que ese ego se destruya y se sufre tremendamente. Se sufre mucho de ahí. Porque uno entra ahí y dice, no, pero mejor voy como todo el mundo por acá. Sí, pero eso tiene un costo. Y ir para este lado también tiene un costo, pero asumo este costo hoy, con lo que implique, con lo que queda fuera, con lo que se vaya. Pero creo que ha sido un camino, un recorrido que nos ha llevado hasta ahí de muchos años, muchos años. Mm, Cambiando un poco, ¿tenés algún caso que te haya marcado profundamente que nos quieras compartir? Tengo, sí, me acordaba de cuando me hicieron esa pregunta, me vinieron dos pacientes que fueron, me movilizaron mucho. En uno vi cómo uno está dispuesto a dejar este plano por amor y en el otro vi cómo uno está dispuesto a dejar este plano por la reconciliación. Em, un paciente que vi ya hace unos años en la policlínica, su esposa joven había fallecido de un infarto, estando él con sus chicas, y no pudieron, llegó el móvil, en ese momento yo estaba trabajando ahí, no se pudo reanimar la chica, o sea, no se pudo salvar esa vida. Y él no pudo sostenerse, aún con esas dos niñas, no pudo sostenerse en la vida y se fue con ella. Y me recuerdo que 1 o 2 días antes de que realmente su corazón dejara de latir, el mensaje era, estoy cada vez más cerca. O sea, realmente él sentía, ¿no? Que estando allá con ella iba a estar mejor. Y el otro chico, que se fue hace muy poco tiempo, el año pasado, em, un chico que había tenido una vida muy dura, su papá lo había abandonado, nunca había podido superar el dolor de no ser visto, querido, reconocido, ¿no? Por su papá. Un diagnóstico de cáncer de pulmón trae a su papá de vuelta a su vida. Un papá presente, preocupado, que no solo trajo al papá, sino que reunió a toda su familia. Y ese chico
lo que se repetía una y otra vez era, gracias a este cáncer tengo mi familia reunida de nuevo. Y me acuerdo que cuando fuimos a ver, ¿no? Que lo acompañé en ese proceso de decodificar eso, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Mm. ¿Para qué ese cáncer? Cuando llegamos a ese punto, le dije, ¿vos estás dispuesto a sanar tu cáncer? Y me dijo, no, porque Por si miedo. esto se va y mi familia otra vez se desarma, mi vida no tuvo ningún sentido, ¿no? Ese chico falleció un tiempo después. Y es como, ¿no? Y esas situaciones tan duras a veces o esos desafíos, está la opción válida de decir, me sacrifico por amor. Eso fue como, uff, Uf, ¿cuánto estamos dispuestos, no? Por ese amor que es un Fuerte. amor que no es que no sea sano, pero es un amor ciego, porque no me deja ver la vida. Estoy viendo quién se fue. O estoy viendo lo que logro, pero no me permite seguir en la vida. Sí. Tremendo. Em, Sabemos que además de las consultas individuales que brindás, también ofreces retiros y talleres. Y la pregunta viene a ¿qué se logra en lo grupal de esos encuentros que sería más difícil en lograrlos en lo individual? Mm. Si tuviera que decirles algo en particular, creo que sería el conectar con esa humanidad compartida. Hoy lo grupal online y lo grupal presencial, desde mi forma de sentirlo, genera una conexión que es muy linda, aunque estemos separados miles y miles de kilómetros. Pero a veces cuando estamos en el uno a uno, decirle a una persona que no es lo que le pasa a esa persona, no es solo a esa persona que le pasa, que hay otras personas que están transitando lo mismo. Cuando estamos en grupo y alguien más cuenta su historia, se genera ese sentir, no solo no estoy sola, sino que además lo estoy escuchando. Te entiendo, me puedo poner en tu lugar porque me está pasando lo mismo. Entonces, cuando estamos en un grupo, es mucho más rica esa experiencia de conectar con que de verdad hay alguien que por ahí, cuando yo escucho la historia del otro, digo, wow, entonces lo mío mm. pensé que era tremendo, pero escucho esto y esto sí es más tremendo. No deja no saca validez a lo que la persona vive, ¿no? Pero sí permite eso, ¿no? Es como, de verdad no estoy tan sola. Y cuando la persona está ahí contándolo, no es lo mismo que yo se lo cuente. Entonces creo que ese punto es el que hace la diferencia en cuando alguien está en grupo. Se conecta mucho más con eso. Cuando contaste los casos, eh, parte de lo que me quedó ya es de decir que cada uno de esas personas tuvo la oportunidad de elegir, ¿no? Eh, Mm, si la vida o la muerte o el pasaje a otro plano. Y me quedó eso como que cada uno tiene la oportunidad de elegir, llegado el momento, qué hacer. sí. Y yendo un poco a esto de la vida, ¿qué es la vida para vos? Mm. Esa fue una pregunta también interesante. Dije, ¿qué es la vida para mí? Wow. Creo que esa definición ha cambiado mucho en todos estos años. Si hoy fuera o lo sintiera, podría decir que la vida es una invitación a jugar un juego donde en el momento en el que logre trascender el ego, trascender el sufrimiento material, voy a poder conectar en profundidad con mi esencia, con quién soy, ¿no? Y en ese proceso van a haber desafíos, me voy a caer, me voy a lastimar, me voy a frustrar, ¿no? Y cómo tomo el aprendizaje para seguir jugando, que creo que es un juego que estamos invitados a todos a jugar,
y que no siempre es fácil, pero creo que va por ahí lo que hoy por lo menos sintoniza más conmigo. Y preguntarte ahora, ¿qué tanto puede influir un trauma heredado en nuestra vida actual? Mucho. Mm, Miren, hay un estudio que se hizo con ratones, siempre lo cuento a los pacientes, con ratones machos, adultos, donde se les acercaba un aroma, ¿sí? Se buscaba que los animales, que los ratones reconocieran ese aroma, y una vez que reconocían el aroma, se les aplicaba un choque eléctrico, ¿no? Se les generaba un trauma. Lo que vieron es que los nietos de esos ratones, cuando se les acercaba el aroma, tenían un sobresalto. ¿Qué es lo que viene a explicar eso? Que el trauma es transgeneracional. Entonces, la memoria de trauma, de alguna manera, quienes estaban atrás, nos la mandan como regalo. ¿Para qué? Para que ante una situación que se le parezca, las células, el inconsciente, reacciona antes, se prepara antes. Entonces es un precioso regalo que uno después tiene que ver cómo lo baja a tierra y ve si en esta realidad realmente me es útil, si lo necesito, o si en realidad agradezco ese regalo, pero despliego otras herramientas para este momento que estoy transitando hoy. Pero nos afecta y mucho. Y eso es lo que nos vemos desde la medicina alopática. No vemos la importancia de eso, que viene y que forma parte de nosotros. Es una memoria que queda en el cuerpo y que va a aparecer y se va a desplegar el recurso cuando se necesite. Y a veces es un síntoma a través de una enfermedad, a través de un diagnóstico. Sí. ¿Crees que hay almas que se fueron de este plano, de esta dimensión, y aún así pueden contactarse con nosotros? Sí, sí. Me ha pasado a mí, me ha pasado a amigas, pacientes, sí, sí. De hecho, les voy a contar algo. Este chico, el que falleció de su cáncer, poco tiempo después de que él había fallecido, tuvimos un encuentro, hicimos un retiro con una amiga y a ese retiro fue su esposa y fue su mamá. Y él se hizo presente en el momento antes con tanta claridad que no fue casual que cuando armamos el círculo quedó una silla vacía al lado de su esposa. Y cuando cerramos el retiro, que ellas hicieron un trabajo precioso, apareció un colibrí con ese mensaje claro de listo. Y cuando volvimos a armar el círculo, colocamos las sillas exactas. No sobraba ninguna. Entonces, cuando uno se abre a eso, nos damos cuenta de que estamos siendo guiados todo el tiempo y que hay personas que todavía necesitan algo, algún mensaje para alguien y a veces somos nosotros ese canal. Entonces, sí, sí. Yendo un poco más como sociedad, ¿te asusta el ritmo que tiene este mundo? ¿Y hacia dónde crees que vamos como sociedad? Mm. Creo que, creo que le asusta más a esta parte mía egoica, que quiere lo material, que quiere tener esto, viajar, terminar la casa, ¿no? Cómo no me da el tiempo, cómo llego. Esa parte mía sufre mucho porque la velocidad, ¿no? Empiezo el lunes y cuando quiero acordar esto es domingo, esa es la parte mía que se estruja mucho. Si voy si voy más en profundidad a mí, hay una certeza de que todo se va dando en el momento justo y desde ahí no hay percepción de tiempo.
Cuando uno conecta con eso más profundo, el tiempo no hay tiempo, no hay tiempo, no hay espacio, solo hay sentir, solo hay certeza, ¿no? Es como, bueno, cómo me dejo guiar, cómo fluyo, que es una palabra que está como muy de moda hoy, pero el fluir es otra cosa, ¿no? Cómo me dejo guiar, eh, me dejo ahí, ¿no? Como acompañar. Y como sociedad, creo que de nuevo, hay una parte mía que tiene la esperanza de que vayamos hacia un buen lugar. Pero si miro todo lo que está sucediendo, no sé, es como que me entra esa duda de si estamos evolucionando como sociedad o cada vez estamos peor. ¿Hacia dónde nos vamos dirigiendo? A mí me pasa algo en lo personal, que veo que hay como otra conciencia, me parece, Mm, y esa conciencia creo que se está expandiendo y hay mucho material, pero a la vez es como que ese tanto material que hay es como que continúa llevando ese ritmo acelerado y que sí, como que es difícil realmente sí, conectar y estar presente, como que es como un poco contradictorio, sí, siento yo. sí, Pero bueno, sí. por lo menos creo que lo esperanzador, o por lo menos es algo personal, de que hay otra conciencia, me Mm. parece, y que se está visualizando mucho más. Y eso creo que, bueno, ya es positivo. Que, hablando de esto también, ¿qué tan peligroso es vivir para el afuera? Mm, Eh, Relacionarse mucho más con el tener que con el ser, ¿no? mm, Y tapar síntomas y olvidarse de escuchar al cuerpo cuando nos habla, mm. que es lo peligroso de todo eso. No sé si diría peligroso, pero lo que sí creo que es sin duda una forma de protección, ¿no? Cuando yo estoy mucho para el afuera, hay algo que no quiero ver dentro, hay algo con lo que no quiero conectar dentro, que no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero estar tanto para afuera me pierdo de la riqueza interior. Y cuando yo me voy tanto afuera, muchas veces esos síntomas lo que buscan es traernos. Porque cuando yo tengo un síntoma, me voy a mirar, aunque sea un poquito. Me duele la mano, voy a verme la mano. Mi mirada se dirige a la mano. Ay, me duele la espalda. Bueno, voy a acomodar redirijo un poquito la mirada hacia el síntoma. Pero cuanto más hacia afuera estoy, cuando yo voy a ese síntoma y me doy cuenta de que cargué una mochila re pesada y que no estoy dispuesta a sacar lo que tiene adentro, me tomo el analgésico para que me alivie el dolor. Etapas. Lo tapo. Si por ahí sé que hacerme un masaje me va a ayudar, pero hacerme un masaje implica 1 hora, ir a un lugar y entregarme. Y si no me permito entregar, ¿no? Voy a tomar un relajante muscular para que me afloje ese dolor muscular. Entonces, puede ser peligroso, depende de lo que uno considere peligroso. Puede llevarnos a un estado donde el cuerpo necesite pararte de manera abrupta o colocarte un diagnóstico ahí que te sacuda tanto que tengas que parar. Entonces, si para alguien eso es peligroso, puede ser peligroso. Yo creo que em, son esos mensajes, por decirlo de nuevo, ¿no? Eso que el cuerpo empieza a susurrar, cuando uno no le da bolilla, empieza a hablar un poco más fuerte, hasta que de repente pega un grito. Y a veces ese grito es una fractura. O voy saliendo en la calle y me atropella un auto. Ok. O choco, ¿no? Son esas frenadas de golpe. Entonces, a veces puede ser peligroso para uno, peligroso para el otro, dependiendo también de lo que uno considere que es, ¿no? Que define lo peligroso. Y, ¿qué es el alma para vos? Mm, Eso también me dejó pensando. Bueno, miren. em, Siento que el alma es esa información que baja en el momento en el que el espermatozoide
y el óvulo se juntan, ¿sí? Esa información que forma parte de mi historia y que trae también todo lo de atrás, ¿no? Y nos vamos a otras vidas, toda esa información que viene. Y cuando yo conecto con esa información, em, entro en coherencia con lo que hago. O sea, siento que cuando yo voy, ¿no? Y sintonizo con eso que está ahí dentro mío, que no tiene una forma, o sea, no lo defino como una forma en particular, tampoco lo ubico en ningún lugar específico del cuerpo, pero es cuando yo logro conectar con eso que está ahí, en lo personal, siento que entro en coherencia entre lo que se despliega a nivel mental, entre lo que siento, cómo actúo. De alguna forma conectar con ese espacio mío me permite generar buenas acciones, ese buen karma que se habla, ¿no? También ha mutado esa definición desde, ¿no? A Sin lo duda. largo de los años es como que te vas encontrando con cosas que se ponen, ¿ahora cómo la explico? No tiene una explicación porque volvemos de nuevo a la materia, sino, Sí. Exacto. No tiene una definición precisa. no, no. Y hablando un poco del alma, puede decirse que el alma y la mente enferman al cuerpo y que los síntomas son mensajes de estos que nos hablan a través de él. Yo lo que creo es que cuando yo dejo de escuchar o niego eso que está ahí dentro mío, colocando ruido a nivel mental, creo que desde ahí es donde puede llegar a surgir esa proyección, proyección de situación, proyección de pensamientos que puedan llegar a generar determinado sentir o que puedan generar determinada emoción que haga que cambie algún órgano en particular y que se exprese eso a través de un síntoma. No sé si el alma enferma, porque siento que el alma no sufre, el alma no. Quien sufre es esa parte más egoica, esa construcción que uno hace. Que la mente nos enferme, diría que la mente es capaz de generar un recurso adaptativo que después nosotros llamamos enfermedad. Los médicos le ponemos ese título, ¿no? Pero no sé si tanto el alma. Por ahí sí, a través de lo que proyectamos a nivel mental, tenemos esa capacidad de generar un cambio a nivel del estado físico que se puede expresar sin duda a través de un síntoma. Y ahora la gran pregunta, después de todo esto, ¿cómo hacemos para estar receptivos y escuchar esos mensajes? Mm. Creo que lo primero es em, parar, ¿no? ¿Cómo me permito hacer una pausa real, de sentarme en el lugar donde esté, por lo menos a preguntarme qué me pasa, cómo me siento? Si no sé para dónde agarrar, bueno, ¿cómo me siento? ¿Estoy incómoda? ¿Estoy tensa? ¿O estoy cómoda? Bueno, estoy con dolor de cabeza. ¿Qué necesito? Ay, necesitaría recostarme, no lo puedo hacer ahora. Bueno, pero por lo menos me pregunté y descubrí que necesito. Y también me doy cuenta que no puedo hacerlo ahora. Pero parar con todo lo que implica parar, ¿no? Con todo lo que aparece cuando paro, que no quiero que aparezca, entonces me levanto y sigo. Sí, la mente ahí juega en contra Juega, muchísimo. sí. Entonces creo que el hacer una pausa, pero de verdad, ¿no? No, cuando creemos sí, porque paré 5 minutos, que lo hice muchas veces. Ay, sí, me recosté media hora, sí, pero me recosté y estaba. Sí, Ni siquiera fui a mirar qué estaba acá arriba. No, no. Ah, me quedé con la foto de que estaba sentada con el sol ahí dándome la. Sí, divino, pero no estuve presente ahí. Entonces, parar de verdad, a ver, me siento, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito?
¿Dónde estoy? ¿Estoy bien acá? ¿No estoy bien acá? No me puedo ir a bueno, pero por lo menos darme cuenta de cómo estoy, si estoy cómoda o no estoy cómoda. Conmigo, con lo que está alrededor, con lo que está pasando. Parte del nombre del podcast, de este podcast, fue parte de eso. Estábamos en la creación y estábamos viendo qué nombre ponerle. Y en eso pasaron 5 días y no se venía ninguno. Y un día dijimos, "Oh, paremos un poco". Pero claro, paramos físicamente, pero la cabeza seguía pensando y no podíamos evitar eso. Y ahí salió de correr a parar. Mm, Y bueno, transmitir ese mensaje que es lo que queremos buscar acá, de transmitir esa pausa en la vida que realmente merecemos para escucharnos, para sentirnos, para encontrar nuestra esencia, encontrar nuestro camino. Y es parte de lo que queremos transmitir con estas charlas. Y surgió un poco de eso. Y está bueno porque además el parar tiene que ser gradual también, para que Mm, sea efectivo. Así como la pausa que yo me hago. Yo empiezo con una pausa pequeña y después hago una un poquito más y un poquito más, hasta que después soy capaz de decir, uff, necesito un día para mí. Me tomo el día. Pero para poder llegar a necesito un día y me tomo el día, mm, antes vine viendo qué me pasa, por qué no puedo parar, por qué me cuesta, por qué siento que, no sé, que no es justo, que, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que despierta en mí la palabra parar, mm. hacer una pausa? ¿Desde dónde está ese no permiso? Y eso tiene que ser gradual, para que el cuerpo vaya entendiendo que estoy aprendiendo a cómo es parar. El otro día escuchaba una persona que decía que te digan a vos como paciente cuando vas a una consulta que algo es incurable, es egoísta y que en realidad te tendría que decir esa persona eh, que él no conoce la solución o que ella no Mm, conoce la solución. Eh, ¿Qué opinás de esto? sí, sí, sí. Creo que eso es, ¿no? Lo que yo digo, el baño de humildad, que, que yo lo estoy conociendo, lo que es ahora, porque es bajar a la realidad de decir, bueno, no, uno no puede decir si algo es curable o incurable. Porque que algo se cure no depende de uno, depende de cuánto habilita el cuerpo del otro, cuánto habilita la energía, cuánto permiso hay desde el inconsciente del otro. Porque tiene que haber un permiso en mí para que eso que me comparten resuene y me ayude y se integre y genere un cambio dentro. Entonces, que lo dije muchas veces, chicos, no, esto es incurable. Mm. No, esto, si vos no haces esto, no te va a ir bien. Haz lo que quieras. Esto es lo que te va. Si no lo haces, bueno, después, después no vengas acá a pedirla, ¿no? Mucho, lo hice mucho, mucho, mucho. Después me di cuenta de que, bueno, de que no era, esa no era yo. Esa era la idea que se había construido de lo que había estudiado y de lo que leía y que era A y B y vos optabas por A o por B y no había un C. No había opción de que la persona dijera, no, la verdad es que no quiero ninguna de esas. Y yo decirle, está bien, es respetable, está bien. Y no decirle, ah, bueno, si no lo vas a hacer, entonces no te vas a curar. No, porque si yo conecto con la esencia del otro desde mi esencia, voy a entender el mensaje de que ese cuerpo me está diciendo que esto no es. Estará bien para el protocolo, pero esto no es. Que tengo que preguntar, bueno, ¿y qué necesitas? ¿Qué crees vos que te va a hacer bien? ¿Qué crees vos que es la curación para vos? ¿Qué sentís que te va a sanar? Y ahí exploramos. Pero eso requiere de derrumbar esa parte egoica que cree que lo sabe todo y que tiene todas las respuestas. Y a los médicos nos cuesta horrores. Porque vas y mirás y decís, todos los años que estudié, o sea, no me sirvieron para nada entonces, porque tengo que eso, dejarlo a un costado y empezar a ver, ¿y qué hago con esto? ¿No? ¿Cómo integro? Eh, ¿Y cómo no? Pero yo médico, si yo soy la doctora y el paciente está acá abajo.
No, fíjate que si yo le digo que no, nos ponemos a la misma altura. No, pero todo lo que estudié me tengo que colocar acá arriba. Entonces es un mecanismo es egoísta porque es desde lo egoico nuestro, desde eso que nos Sí. hace tan grandes. Bueno, y siguiendo un poco con el ego que mencionabas, ¿cómo interfiere el ego en el estar presente? Y he escuchado que el ego toma al estar presente como un medio, un obstáculo. ¿Qué pensás de eso? Mm. Sí, si yo como lo veo, lo interpreto ese ego como esa, esa construcción que me protege de que desde la mirada del trauma me protege de algo que viví, que todavía no pude, no he podido, porque no he sabido cómo hacerlo, porque no es el momento, no he podido ir ahí a cerrar eso o a sanarlo. Ese, ese ego, cuanto más doloroso fue lo que viví, más grande se va a hacer, ¿sí? Cuanto más grande fue el trauma, más grande se va a hacer. Y hacer crecer ese ego, de alguna manera, ¿no? Me aleja de mi esencia. ¿Por qué? Porque estar en presencia es aceptar quién soy con mi historia que me duele, que no me gusta. Entonces, ¿qué hace el ego? Me genera una imagen que gusta a los otros y que si yo me la veo, me gusta mucho. Pero no es mi esencia. Mm. Entonces es tremendamente protector, pero cuanto más grande, más me aleja de quién soy. Entonces, tiene que empezar a achicarse para yo poder empezar a verme desde otro lugar y empezar a preguntarme quién soy, con toda mi historia, ¿no? Y mirar para atrás. Entonces, ese enemigo, podemos ponerle muchos nombres, pero sí es eso que me protege. Me protege, me protege, me protege, y que hay que con mucho cuidado ir a trabajar ahí, ¿no? Porque no vamos a negarlo, pero vamos a ver cuánta importancia le estamos dando, cuánto lo estamos alimentando. Y si de verdad queremos seguir por ahí o estamos ya disponibles para empezar de a poquito a ir hacia el otro lugar donde me voy a encontrar con una parte más genuina, no más pura, para otro camino que voy a agarrar como ser. Y parte de arrancar con ese proceso es, como decíamos, estar en silencio, Mm, escucharse uno mismo. ¿Y qué es el silencio para vos? ¿Existe realmente o es solo una ilusión? sí, creo que hay dos tipos de silencio. Seguramente haya muchos más, pero por ahí como para bajarlo un poco a tierra. Tengo el silencio que yo hago o que logro cuando me encierro en una habitación, cierro las ventanas, apago la radio, o sea, no hay ruidos externos, ¿sí? Eso es mucho más fácil como de gestionar. Ahora, cuando yo logro ese silencio externo, me encuentro con un ruido interno, que ese es el que queremos silenciar poniendo ruido afuera. Entonces, el silencio desde la mirada de lo biológico sería bajar un poquito ese ruido mental que uno tiene, esa rumiación, ¿sí? Ese parloteo que está ahí dando vuelta, que se logra, em, ¿cómo lo logramos cuando ya deja de generarnos angustia o deja de generarnos esa tristeza de estar ahí y no poder salir? Entonces es un espacio al que uno llega de dos maneras, apagando el ruido externo y generándome el espacio para conectar con ese ruido interno, para explorar y para ir bajándole la intensidad. Ese silencio neuronal es interpretado por el cerebro como un estado de bienestar. ¿Qué sería el silencio neuronal?
ese estado en el que mi mente ya no rumea tanto. No es que me quedo en cero, que quedo un espacio vacío y que se apaga mi cerebro. No, es reconozco el ruido que tengo y cómo hago para de a poco ir bajando esa actividad, para poder decir, bueno, apago lo de afuera, me quedo conmigo, ¿y cómo se siente? Voy al cuerpo. No estoy tan acá, estoy más acá. Eso es entrar en ese silencio. Y muchas veces nos pasa de ese ruido que comentabas ahora, que terminamos haciéndole como demasiado caso a esos pensamientos. Y la pregunta sería, ¿cómo hacemos para soltar un poco esos pensamientos Eso. y hacerle más caso a la verdadera esencia? Mm. Por naturaleza nosotros tenemos una actividad neuronal que viene sin que la llamemos, ¿sí? Que es automática, que se llama red neuronal por defecto. Cuando yo no estoy atendiendo algo, cuando estoy atendiendo algo en particular, toda mi energía, todo está disponible y dispuesto para esto. Pero cuando yo dejo de prestar atención a eso, automáticamente se despliegan un montón de zonas que empiezan a entrar en actividad y que hacen a lo que nosotros le llamamos ese ruido mental. En el día a día estamos más de la mitad en ese estado de rumiación, de ensoñación, de inconsciencia, por llamarlo de alguna manera. Los fines de semana pasamos ahí más del 75%. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho estar con nosotros mismos el fin de semana, ¿no? Entonces, me fui de la pregunta. Esperen. Era de la verdad, cómo logramos apartar esos pensamientos y Ah, volver a conectar era de con ahí. la verdadera esencia. Ah, después ustedes lo editan. Sí, no, no hay problema. Ese lugar al que entramos tan automático, ¿sí? Ahí lo que se despliega también es una cantidad de actividad llamada pensamiento que tiene un sesgo muy negativo, ¿sí? Y que se retroalimenta. Y que si además aparezco yo, la autorreferencia, más se retroalimenta todavía. Querer ir a desactivar eso o querer negarlo o querer sacarlos de ahí es ir a mirarlos, pero desde un lugar donde va a hacer que más se intensifiquen. Entonces, cuando yo me doy cuenta de cuánto pienso o que está dando vuelta ahí, que no me deja dormir, me interfiere en una buena charla con alguien, no me deja estar en presencia, no me deja estar escuchando activamente al otro, cuando yo me doy cuenta, lo que tengo que hacer es ir a observar. ¿Qué es lo que se aparece ahí? Me siento y digo, bueno, a ver, voy a observar mi mente. Cuando yo observo mi mente desde un lugar no crítico, porque no me voy a castigar por eso en lo que estoy pensando, no me voy a dar látigo, no, es qué es lo que está ahí dando vuelta. ¿Es algo en lo que yo me tengo que ocupar o es basura? ¿Qué es eso que da vuelta? ¿Es algo que me quedó pendiente? Tuve un tema con alguien y lo vengo rumiando hace un montón. Bueno, ¿no será que tengo que ir a resolver ese tema y a cerrar? Entonces, no quiero sacarme los pensamientos porque no voy a poder, porque es una actividad que se enciende sin que yo lo llame. No está la voluntad puesta ahí. Yo puedo elegir a qué darle bolilla o a qué atender, ¿sí? O bueno, esto está dando, bueno, tomo esto y bueno, lo bajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me quedó pendiente? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo ocuparme de esto? Sí puedo elegir a qué pensamiento atender, pero no ir con esa idea de querer sacármelos, porque más se van a intensificar, porque así funciona. Si yo atiendo desde ese lugar, esa zona que se encendió va a aumentar más la actividad y van a aparecer más pensamientos, me voy a frustrar, me voy a enojar y voy a empezar a encender todo lo que pueda afuera para tratar de no escucharlos. Y si es necesario ocuparme de algo que está ahí, eso va a aumentar la intensidad hasta que lo escuche.
Qué importante eso, ponerse en el lugar del observador y no querer luchar o sacar esos pensamientos, que ahí es No. cuando aparece el ego también, ¿no? A interferir. ¿Por qué? Eh, Porque el ego quiere controlar. Y eso no está bajo mi control. No, no. Parte de las herramientas que tenemos al alcance de todos para afrontar un poco estas situaciones es como la meditación. Ujú. Eh, para esa persona que quiere arrancar a meditar, ¿qué, qué le recomendarías? El- Siempre comparto lo mismo, es antes de sentarme y adoptar una postura en particular, es en lo que hago día a día, ¿cómo puedo poner un poquito de conciencia ahí? ¿No? Estamos nosotros acá y es, observo cómo estoy sentada, cómo está mi espalda. ¿Necesito hacer algún movimiento? Eso es llevar la conciencia al cuerpo. Cuando yo llevo conciencia a lo que en este momento estoy haciendo, eso es atención plena, eso es meditar. Meditar es un estado del ser. Yo puedo guiar a alguien en una práctica para que la persona recuerde qué es eso, que lo sabe, solo que se lo olvidó. ¿No? Entonces es cómo yo puedo invitar a la persona a que en lo que hace día a día empiece a llevar pedacitos, fracciones, minutos de conciencia a cómo está. Creo que empezar por lo que tenemos lo que hacemos en el día a día es mucho más práctico, mucho más fácil que hacer un programa ¿no? O decirle, no, tenés que meditar 10, 15, 20 minutos, 30 minutos por día. Bueno, alguien que no sabe, empecemos por lo que sí sabe. Sabe comer, sabe caminar, sabe tomarse un ómnibus, sabe manejar. Bueno, eso que ya sabe, ¿cómo llevar la conciencia ahí? Porque ahí ya está preparando los mecanismos de la atención, que es lo que hace el estado meditativo. No, creo que ya la contestaste, pero ¿cuánto tiempo se recomienda por día meditar? Mira, la neurociencia lo que mostró a través de los estudios es que para que se generen cambios realmente significativos son 30 minutos por día, ¿sí? Y 30 minutos por día mínimo, 4 semanas, 8, y después continuarlos, ¿sí? Ahora, hay una realidad y es que en la forma en la que nosotros elegimos, porque es una elección, elegimos vivir en el día a día, muchas veces 30 minutos Es un montón. es un montón, Sí, ¿no? sí. Capaz que esos 30 minutos los perdemos y acá me coloco yo. Mirando, a ver el celu, ¿qué me faltó? ¿No? 30, no. Pero no estamos dispuestos a dedicar 30 minutos a, bueno, a llevar esa conciencia al cuerpo, a la respiración, a cómo estoy. Entonces, cuando recién empezamos, para mí, pero es por mi experiencia personal, pequeños momentos de atender el agua, bueno, ¿cuánto pesa el vaso? El agua, ¿qué color tiene el vaso? La forma. Ok, bueno, se mueve. ¿Tiene burbujas? ¿No tiene burbujas? Eh, el color, la forma del micrófono, los lentes, o sea, pequeños momentos donde yo me dedique a atender qué es lo que estamos hablando, escucho con atención, que me preguntan qué siento, me pierdo, les digo, me perdí, volvemos de nuevo. Eso es el traernos a este momento, es empezar, bueno, 5 minutos, 2 minutos, Sí, el aroma del progresivamente. café, progresivamente. Porque el cerebro, para que algo cambie dentro nuestro, tenemos que enseñarle al cerebro cómo queremos que sea a partir de ahora, ¿no? Y ir mostrándole. Y eso va a llevar un tiempo. Y lo automático, lo conocido, nos va a llevar para lo que no queremos hacer. Entonces, por ahí un día nos va bien atender no sé, al agua. Y después me doy cuenta de que pasaron 3 días y no tengo ni idea bueno, no importa, está bien, vuelvo otra vez, vuelvo a intentar otra vez.
porque vamos a tener esos momentos donde un día nos va a ir bien, otro día no, nos vamos a frustrar, queremos que lo estamos haciendo mal y volvemos a empezar y otra vez nos pasa, pero la curva va haciendo, ¿no? Subidas y bajadas. En el total, si nosotros insistimos, va a haber una progresión ascendente, hasta que eso después se vuelva automático. Pero empezar por lo chiquito, lo práctico, lo de todos los días. Sí, es como construir un hábito. Exacto. Totalmente. Exactamente. Pero empezamos, si no tenemos la costumbre, tenemos que empezar por algo que sea real, por algo que sea real. Porque todo lo que construimos, hasta los protocolos de meditación, están buenísimos, pero no todo el mundo tiene esa disposición a, bueno, me pongo, hay Sí, mucha sí. gente que arranca desde ahí y después lo aplica en la vida, pero hay otros que necesitan empezar. Entonces, hasta eso es tan individual. ¿Qué es para vos atender a algo? ¿Cómo puedes empezar a usar ese recurso? ¿Cómo puedes empezar a recordar lo que sabemos desde que venimos hasta vida? Está comprobado que la meditación modifica la estructura cerebral. Mm. ¿Qué nos puedes contar sobre esto y qué otros beneficios tiene meditar? Mm. Sí, eso lo han visto los estudios de neurociencia han visto cómo va cambiando el cerebro, porque han podido comparar los cerebros de los meditadores, ¿sí? De los meditadores que están en el Tíbet, los que dedican su vida a esa vida, ¿sí? A esa forma, con el resto de nosotros, ¿no? Que vamos haciendo lo que podemos o quienes no meditaron nunca. Entonces ellos fueron viendo qué era lo que pasaba en el cerebro de esas personas. Y lo que sí se vio es que cuando uno entrena la atención, ¿sí? El atender a lo que estoy haciendo, a cómo me siento, se van modificando estructuras dentro del cerebro que lo que llevan es a estar más atenta a lo que hago. No es la alerta del tengo miedo y me protejo por las dudas. Es la atención, esa conciencia más, em, la palabra despierta no me gusta mucho, pero es como esa conciencia más clara, más abierta, más expandida de cómo estoy, de cómo me siento, de por dónde voy, de a dónde voy. Y lo que hace eso es que va reforzando estructuras del cerebro que gestionan nuestra parte emocional, ¿sí? Cuando uno empieza a hacer esos programas de meditación, lo que va haciendo es fortaleciendo esta zona que tenemos acá, la corteza prefrontal, que es la que controla, ¿sí? La que está relacionada con el autoconocimiento, con la inhibición de conductas, ¿no? Con ese fortalecimiento de cómo gestiono mi emoción. Ella empieza a tener un control más directo sobre las amígdalas cerebrales, que son las estructuras que filtran más el contenido emocional. Y cuanto más fortalecemos esa zona, vamos descubriendo la coherencia y vamos reconociendo lo incoherente dentro nuestro también. Entonces, a medida que nosotros entramos en ese camino o en ese recorrido de reconectar con la esencia de la meditación, con lo que la meditación es, lo que vamos haciendo es aprendiendo a gestionar la emoción. También vamos bajando ese sesgo negativo que tenemos, ¿sí? Esa predisposición al dolor se va aliviando. El dolor es más parecido a lo real y no es tan creado por mi experiencia, tan intensificado por mi experiencia. Además de todo eso, también lo que sucede es que baja la frecuencia del corazón cuando yo conecto con mi respiración. Las arterias, la tensión de la arteria también se libera, entonces tenemos una mejor salud cardiovascular, se modula el ritmo respiratorio, todo nuestro organismo empieza a funcionar más en eje, más en coherencia con lo que voy siendo momento a momento. Y sin duda que se trabaja la aceptación, Sí. porque yo voy a aceptar quién soy, cómo estoy, lo que me está pasando, pero una aceptación no superficial, es una aceptación de que acepto el dolor, acepto la situación y empiezo a transformar eso. Entonces, los beneficios son muchos, Sí. muchos, muchísimos más. ¿Y crees que el mindfulness realmente alarga la vida
y puede evitar enfermedades? Dos cosas ahí que me pareció interesante esa pregunta. Se ha visto, de nuevo, en los meditadores expertos, que son personas que están en un lugar alejados de todo lo que nosotros tenemos hoy, ¿no? En ellos sí se ha visto que lo que se lentece es la destrucción o la degeneración de la sustancia gris, que es donde estaría toda esa maquinaria de la neurona, ¿sí? Em, pero la realidad es que en la forma en la que nosotros nos vivimos, no alcanza solo con la práctica de la atención plena o mindfulness. Necesitamos de un todo, ¿no? Porque esa es una parte de lo que hace a que podamos tener una vida más que larga, una vida plena. Porque lo largo de la vida también es relativo. Alguien que vive 40 años con una intensidad y una conciencia y una experiencia profunda, por ahí eso vale más que una persona que tiene casi 90 años y que sigue buscando, sigue esperando que algo cambie y nada cambia, ¿no? Creo que es como ver el todo ahí. Tengo una frase ahora, quiero ver cómo la sentís y cómo la vivís en el día a día, que dice, donde pones la atención, creas tu mundo. Ujú. Sí, tal cual. Tal cual. Lo siento así. Sí. Em, Mi mundo hace unos años atrás era un mundo como más hostil, donde todo era difícil, donde todo estaba en mi contra, ¿no? Como mi atención estaba puesta en lo material, estaba muy desconectada de lo de esa voz interna. Cuando uno empieza a ver con gratitud lo que es, a aceptar lo que es, aunque duela, a no querer cambiar lo que no depende de uno. em, Uno empieza a transitar o ingresa en un espacio donde me doy cuenta de que puedo cambiar mi realidad teniendo o estando en presencia con lo que está haciendo. ¿Me explico? Es cómo puedo construir mi mundo, ¿sí? Pero sin dejar de conectar con la esencia de lo que es. Entonces, sin duda que donde pongo la atención, desde ahí voy a construir mi mundo, pero pasa más por mi mundo interno, ¿no? Y que eso después va a estar en relación con cómo yo percibo el mundo afuera. Si internamente mi mundo es un caos, todo lo de afuera va a estar en mi contra, ¿no? Cuando yo en realidad pongo la atención en cómo estoy, qué está pasando conmigo, todo lo que voy construyendo, conecto con la gratitud, puedo mirar hacia afuera un mundo de posibilidades. Entonces, sin duda, que donde pongo la atención, ahí se despliega todo lo otro. Y cuando uno encuentra su propósito, ¿cómo transforma, cómo cambia la forma de sentir la vida? Yo creo que empezás eso, empezás a sentir la vida. A mí una vez, hace muchos años, cuando empecé a hacer, para mí, para calmar mi ansiedad, empecé a hacer el programa de MBSR, de Mindfulness, lo hice con una coach española. Y una vez le dije que la había escuchado a ella, la había escuchado en una conferencia, donde ella preguntaba, ¿no? ¿Qué era vivir la vida y qué era transitarla? Y me acuerdo que cuando escuché su conferencia y después la vi en la sesión, le dije que había tocado algo muy profundo en mí, que me había generado mucha angustia, porque me había dado cuenta de que en mi vida venía transitando. Era como que la vida me venía por al lado
y sentía que no estaba viviendo la vida. No es como que ver eso que va al lado tuyo y que vos estás ahí, como que si no formas parte de, ¿no? Entonces, ¿cuánto vivo la vida? ¿Cuánto la transito? Que fue muy movilizador para mí eso, ¿no? Y creo que muchas veces pasa de cómo vemos pasar todo por al lado nuestro como si no fuera parte, ¿no? No formáramos parte de eso. Uf. Hay una frase que decís que es la ciencia se une con el alma. Mm, ¿A qué hace referencia a esto? ¿Y cómo ves esto en el futuro de la medicina? mm. Creo que es eso, ¿no? Bajar la ciencia que sí está, cómo pasarla al cuerpo, ¿no? Cómo hacer esa conexión con lo que se viene descubriendo, que es sumamente valioso, pero cómo eso yo lo tomo, lo hago propio, lo hago experiencia, porque la ciencia que más riqueza tiene, que más validez tiene, es la que pasa por mí, No hay que experimento. la que yo experimento. Eso es lo más valioso. Entonces, ¿cómo puedo tomar eso y lo llevo a esa información que ya está, que le podemos a esa historia que ya está, que le podemos llamar el alma, y cómo a partir de ahí yo puedo construir o ir construyendo o ir desarrollando un modelo de acciones que vayan en dirección hacia mi propósito. Pero tiene que pasar por el cuerpo, si no o sea, es lo mismo de siempre. Lo tomo como esto verdad y digo, hago de cuenta de que sí, pero no tengo ni idea. Pero como dicen que es verdad, lo dejo ahí, lo acepto, lo tomo, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, imaginemos que tenés la posibilidad ahora de dar tu último mensaje acá en la Tierra. Mm. ¿Qué le dirías a todas las personas que estén escuchando? Creo que si fuera verdad, mi mensaje sería otro. Si fuera real, creo que no sé qué diría, pero em, mm, lo que creo que podría decir es que se animen a que aparezca esa parte crítica, ¿no? Esa parte que duda de lo que se dice, esa parte que al dudar me invita a explorar, a ver otras opciones, a escuchar a otro, a contrarrestar información, a sacar mis propias conclusiones, ¿no? No tomar lo que llega como la única verdad, porque ahí también nos encerramos y no nos permitimos em, empezar a transitar esto que venimos hablando, ¿no? Ese silencio interior, esa escucha interna, ese autoconocimiento, el que no todo lo que está dispuesto ahí va para mí, ¿no? Escuchar qué es lo que yo necesito, pero esa visión más crítica, ¿no? Más, bueno, pregunto, tomo, pero lo paso por el cuerpo, veo si me hace sentido y si no, busco otra alternativa. Y sin duda que eso va para los médicos, ¿no? No creernos todo lo que no creer todo lo que decimos los médicos, no tomarlo como verdad absoluta. Ver si hace sentido, si eso va, pero tiene que estar esa parte crítica, ¿no? Y cuestionadora del otro. Hay que despertar más eso. Tremendo. Gracias. Muchas gracias. Chicos. Qué lindo.